Bueno, pues comenzamos con la charla en la que, como bien ha dicho Antonio, os voy a hablar de farmacias, de cartones de bingo, pero bueno, sobre todo vamos a hablar de la planificación energética. Vamos a ver, eh, empezamos por aquí ya. Venga, ya estamos aquí. Lo más importante cuando tenemos un bien necesario. A ver, me voy a ir para aquí. Me puedo ir para aquí, ¿verdad? Que antes, el año pasado me reñisteis, pero creo que este año no. Me habéis dicho que puedo. Es que se ve mejor. Vale. Cuando hay un bien necesario y que requiere planificación y control, este bien necesario que os traigo ahora son las farmacias, como ejemplo. Una farmacia, las farmacias en España, os digo, tiene una regulación muy estricta. ¿Vale? Os cuento un poco muy en general, muy rápido. Tienen que estar a una distancia mínima, es decir, no puedes poner dos juntas, tienen que estar a 250 metros. Tienen que tener, puede haber una farmacia por cada 2.800 personas, no puede haber menos, en lugares menos poblados tal vez. Bueno, tiene un montón de... bueno, la licencia administrativa tiene que ser totalmente intransferible, imaginaros, para que no se hiciera negocio con todo esto. Y bueno, tiene que cumplir una serie de horarios para dar. Al final, lo más importante es que ninguna farmacia quiebre, que no haya precios cero de los medicamentos, como los precios cero de la energía. Porque lo que ocurriría si no hubiera control, y lo marco ahí, en esa de ahí, es que habría una guerra de precios y entonces pues las farmacias muy juntas empezarían a quebrar y no habría suministro. Vale. Pilláis la idea, ¿no? Nos va a acompañar ¿vale? Bueno, no está Lalo, pero teníamos la broma de que este de aquí se llama Underbeer. Ya os lo explicará Lalo. Nos va a ir acompañando. Pues con el PENIEC. ¿Por qué? Luego lo dejo como está, ¿vale? No os preocupéis. ¿Por qué hay curtailment? ¿Por qué hay precio cero de la energía? Porque no ha habido una planificación adecuada. O si ha habido planificación, no ha habido control. Fijaros, esta era los objetivos del 2030, que en el 2024 dijeron, venga, vamos a intentar que en el 2030 haya 73 gigas de eólica, de solar, 62 de eólica, bueno, todo esto ya lo sabéis y lo estamos viendo cada día. Lo dijeron en el 24, en el 2030 se tiene que llegar allí, vamos a ver cómo va todo. Pues esto sería lo que hubiera pasado si se hubieran montado en el 2030. Fijaros, la curva roja son los 42 gigavatios de consumo normal que tenemos. Si empiezas a meter todo eso, hubieran sobrado 120 gigas en el 2030. 120 gigas. Es que se enfada. ¿Por qué? Porque se hicieron los números en base a unas premisas de demanda que no llegaron. 12 gigas en electrolizadores, el coche eléctrico, 5 millones de coches eléctricos, la electrificación industrial que sigue sin llegar, bueno, las bombas de calor y luego los data centers. Es decir, no se está consiguiendo que aumente la demanda y, por tanto, habría que ir haciendo anualmente pues bueno, un mix energético diferente en función de la demanda. Así que vamos a hacer otra cosa. Vamos a construir un PENIEC nosotros, a ver qué tal nos sale, a ver qué números da, con ayuda de la inteligencia artificial, por supuesto. Vamos a hacer, aquí lo que nos dice el amigo, vamos a empezar con la demanda. La demanda ahora más importante que tenemos encima de la mesa son los data centers. Según los data centers, tenéis ahí a la izquierda, el dinero ya que está comprometido por Amazon, por Microsoft, por todos los que van a poner data center, y más o menos con todo esto se estima que se van a necesitar 2,5 gigas de demanda nueva de aquí al 2030. Si además intentamos seguir electrificando la industria, que no va a ser nada fácil, ¿por qué? Porque los precios del gas todavía, bueno, pues compiten con los precios de la electricidad. Vamos a intentar meter 1 millón de coches eléctricos, no 5, vamos a ver ahí, yo me creo 1 millón, la IA. Las bombas de calor las dejamos como están y sobre todo el hidrógeno verde vamos a hacer un poco más. Y no sé si 300 es poco, no lo sé, ahí van, pero vamos a intentar, si ahora hay 0,1, llegaremos a 0,3. Es decir, la demanda son 6,2. ¿Vale? Tenemos 40, vamos a 46,2.
Vale, una vez que tenemos la demanda, vamos a ver qué mix energético necesitaremos en el 2030. A mí no me sale ya 73, me salen 55. En eólica, 46. Mantengo las nucleares, por supuesto, ahí no hay debate. No hay debate ahí. Y la solar la termosolar la dejo como está, que bastante. Con todo esto habría que hacer todavía, a ver, pues yo creo que estoy más cómodo aquí. Oye, perdonad los de las cámaras, que creo que estoy más cómodo aquí. Vale, habría que hacer todavía 13 gigas en fotovoltaica de aquí al 2030, 14 gigas en eólica y, sobre todo, habría que meter mucho almacenamiento, porque los data centers van 24/7. Hay que ayudar a todo este mix con almacenamiento. Vale, entonces, bueno, pues como dice aquí el amigo, un poco interesado porque este tío se dedica a las baterías, hay que hacer hasta 20 gigavatios nuevos de almacenamiento. Y los pongo arriba. Ya hay almacenamiento evidente en hidráulica, hay almacenamiento en las sales de las termosolares, pero bueno, hemos hecho un mix, ¿vale?, en el que nos saldría almacenamiento hibridado a 11 gigas. Seguro que hay previsión de que se haga más, pero bueno, hay que empezar con algo. Había una base, unos ratios de llegar a eso, y 9 gigas. Cuando digo en potencia, evidentemente hay que multiplicar por 4 para la energía almacenada. Es decir, tendríamos que almacenar 20 gigas, 80 gigavatios hora. Vale, estupendo, pues tenemos ya un plan, tenemos un plan. ¿Cómo están las redes? ¿No? ¿Cómo están las redes? Vamos a ver. La pregunta es, ¿están saturadas las redes de distribución en transporte? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Porque, como en el bingo, muchos promotores acapararon el mayor número de cartones en la época esa de la fotovoltaica, también luego en la época de BESS. Esto puede ser perfectamente cualquier empresa de desarrollo fotovoltaico 2017-2021. Con todo esto, lo veis aquí, del 2017 al 2021 hubo 280 gigavatios de peticiones de puntos de conexión, de los cuales solo se hicieron 89 y ahora están en marcha 41. Fijaros la de cartones de bingo que hay ahí. La de cartones de bingo. Oye, no es peyorativo, aquí cada uno hace su negocio y punto. Pero es que pasaba esto. ¿Cuánto de aquí está todavía, cuántas redes las tenemos saturadas de cartones de bingo que todavía están ahí en un limbo? Porque la segunda ola vino aquí. Vino con el almacenamiento. Pasamos de 30... O sea, empezamos a solicitar almacenamiento como si no fuera mañana, en demanda además mucho, y 37 gigas, cuando el objetivo era mucho menos. Ahora hay 16 gigas admitidos. Vais viendo, ¿no?, un poco todo esto. Pero es que ahora queda la siguiente oleada, que es la de los centros de datos. Los centros de datos vamos a necesitar 2,5 gigas, que no es poco, es mogollón. Pero es que no digo que los 19 gigas sean peticiones de demanda para centros de datos. Estuve viendo que eran unos 11 gigas ahí, más o menos. Pues fijaros este funnel. De los 19 gigas, solo hay 7 reales ya en utilización, pero es que llevan 5 años, 11,8 gigas sin utilizar, que empezarán a caducar, pero es que van a tardar, y que no sabemos, están en ese limbo de los cartones de bingo, y se van a utilizar entre 2 y 3 en tema de centros de datos. Pero es que lo que más preocupa es lo de la derecha. Dice, una fábrica que quiere electrificar, que necesita electrificar, imaginaros que fuera esta, que necesita la energía, pues puede que se encuentre con un nudo donde hay un cartón de bingo de un centro de datos que no sabemos si se va a hacer o no, y se queda sin poder electrificar. Y esto cabrea, ¿no? Cabrea mucho, sobre todo a este señor. Bueno, pues ya vamos con lo siguiente. Queremos hacer 20 gigas, 80 gigavatios. Y joder, es mucho, parece mucho, en 5 años, de aquí al 2000. Bueno, pues yo lo que hice fue esta rampa de aquí, ¿vale?, donde tenemos, ahí arriba a la derecha veis, hay varios ayudas, con los PERTE, están los FEDER. Esto va a hacer que arranque un poquito más rápido, ¿no? Al principio del arranque siempre es más complicado. Entonces había propuesto esa curva, veis que el 2026 todavía no está arrancando con fuerza porque van muy despacio los trámites administrativos, por tanto ahí el 2026, que querríamos todos haber arrancado con más fuerza, porque además tenemos los FEDER, pues tenemos ese problema, pero creo que sí que llegaría un momento en el que el de 2028 podríamos estar en esos gigavatios, siempre multiplicamos por 4,
Y ya en el 29 y 30 nos iríamos. ¿Esto se ha hecho en otros lados? Sí, ya se ha hecho en California. No, he ido a los que ya lo han hecho entre el 20 y el 25 y encima unos precios carísimos. Fijaros la curva que tenía California, que es la azul. Consiguieron, que tenían un problema muy gordo, 5 años antes que nosotros, de curtailment y de todo, y los mismos que nosotros, de precios cero, y han conseguido llegar hasta los 15 gigavatios. Nosotros podríamos llegar a esa también de ahí. Pero es que en España también hicimos un escalado igual, y además la liamos un poco, porque fijaros, en España llegamos a hacer, fijaros, la fotovoltaica, en los años 20 a 25, pudimos aumentar año tras año la potencia instalada en fotovoltaica, que también ha sido ese error de planificación que os decía. Entonces, de alguna forma se puede ser razonable y creíble llegar a esos 80 gigavatios hora o 20 gigas, ¿no? Lo que os pongo ahí a la derecha es que además ya el tejido ya está preparado. Si ya hemos hecho esto en fotovoltaica, ya estaríamos preparados. Vale, entonces, y ahora que vamos a hacer 80 gigavatios hora, ¿esto qué va a costar, ¿no? ¿Cuánto es el CAPEX de toda esta historia? Pues os pongo aquí un poco el desglose de una instalación BESS, me da igual que sea standalone o que sea hibridada en AC, ¿no? Al final es el mismo precio. Lo que viene de China, veréis la celda, 46 euros. Ahora me pararé ahí, porque eso es un problema. Todo el resto contenedor y toda la historia, pues bueno, al final estáis viendo que la suma, los primeros 4 es el contenedor, que ahora está en 97 euros kilovatio hora. Hablo de producto europeo, ¿vale? Porque estamos aquí en Europa, estamos defendiendo, como bien ha dicho David, la cadena de valor, y hablo solo de producto europeo, que estaría en ese orden de magnitud. Luego sumamos los PCS, transformadores y el Balance of System, que todo es toda la parte de obra civil y eléctrica, y la instalación estaría en unos 134 euros kilovatio hora. Fijaros, los que tengáis buena memoria, el año pasado, donde puse 97, había 84, y donde puse 134, pues había 119, 120. ¿Qué ha pasado? Pues que depende mucho, el precio de la celda de litio depende mucho del precio del carbonato de litio. Y el carbonato de litio hace este tipo de gráfica. No miremos tampoco, bueno, os lo he puesto por culturilla general, del 21 al 23. Bueno, eso fue pues, un boom o la burbuja de los vehículos eléctricos, pero ya el sector, bueno, las minas de donde sacaban todos estos, empezaron ya a traer, pero lo que preocupa mucho es, bueno, la parte final. Cuando el año pasado os decía que las celdas estaban a 80, el contenedor estaba a 84, es porque las celdas estaban a 70, el carbonato de litio estaba a 75. Fijaros, hay una indexación total en el precio de la celda y, por tanto, el precio del BESS y, por tanto, la rentabilidad y, por tanto, todas las inversiones de los 80 gigavatios hora que vamos a hacer en los próximos años, con el precio del carbonato de litio. Y si seguís aquí, la gráfica de abajo, la que es en naranja, esos son los precios del carbonato de litio, y la que veis en puntos, en rayas, es el precio de las celdas. Fijaros, dónde estamos ahora y dónde estábamos en las anteriores charlas de Power. Estaremos viendo a ver cómo negociar esto con los fabricantes de celda a futuro. Pero tiene el mismo problema el que trae la celda como Endurance como el que trae el contenedor que va con celda. Tiene el mismo problema. Y al final la rentabilidad va a sufrir lo mismo. Fijaros, un ejemplo, el mínimo histórico, aquí a la izquierda lo veis, mínimo histórico, hoy cómo está, y el máximo histórico que fue. Pero bueno, nos quedamos con el mínimo histórico más o menos cerca de la charla del año pasado, donde estábamos con contenedores a 82, compitiendo muy bien con los chinos, que estaban a 70 y poco, y con un precio razonable de 119. ¿Qué ocurre hoy? Que comprando la celda 46, el precio del contenedor es 97 y el precio del BESS es 134. A partir de ahora, todos los que estemos interesados en el negocio del almacenamiento tendremos que ir siguiendo, pero muy de cerca, la evolución del carbonato de litio. Y ya voy a acabar. Ya ves que hoy, en tiempo, bien, forma, todo bien. Vale, acabo ya. Esta es la última. Y es lo que ha dicho David. Aprovechemos la oportunidad para crear cadena de valor.
En Europa, la verdad es que esta es un poco farragosa, pero os voy a hablar solo de 3. En Europa se está haciendo, se está buscando, y fijaros, me quedo con, de la izquierda, del marco regulatorio, me quedo con la 1, 2, 3, la tercera, la regulación de baterías del 2025, donde se empieza a intentar en Europa a formalizar, pues desde el pasaporte europeo, todo el tema de trazabilidad, huella de carbono, reciclaje, etcétera, a intentar poner alguna traba al que trae solo el contenedor y lo deja en la losa. De la segunda parte sí que es verdad que hay muchas ayudas que fueron concedidas más para industrialización de las celdas para vehículo eléctrico, pero bueno, al final se quedan aquí en Europa. Y ya de la tercera, lo que ha hecho España, que lo está haciendo muy bien en esa parte, nos quedamos con las ayudas PERTE, que ya sacaron, pero sobre todo, vamos, un 10 sobre 10 en los fondos FEDER, muy impulsados también desde AEPIVAL, Eugenio, vicepresidente de AEPIVAL, desde AEPIVAL, que casi cogió al mítico de las solapas y dijo que hasta que no metiera cadena de valor esto íbamos a hacer, en España íbamos a hacer las losas para que el chino llegara con el contenedor. Por tanto, este es un principio muy interesante porque ha marcado mucho de lo que va a venir, incluso unas reglas del juego muy claras de qué es fabricar aquí y qué no es fabricar aquí. ¿Por qué? Porque al final queremos todos. Lo que queremos es, bueno, ya tenemos aquí una empresa que es un referente como Power, pero queremos que las empresas que todavía no somos tan grandes, Endurance, Gestec y muchas más, evidentemente, digo las 3 que estamos ahora con pues acabemos siendo también Power Electronics, y que Power Electronics sea todavía más grande, y que haya cada vez más cadena de valor, aquí en Valencia, aquí en España y aquí en Europa. Y acabo ya las 7 conclusiones que os había preparado. Vamos a ver, la planificación, el PNIEC, como las farmacias, están planificadas. Tenemos que planificar y tenemos que controlar. No digamos ahora el PNIEC 2035. Vamos a intentar que haya, lo que sé, 100 gigas de fotovoltaica. No, hombre, no. Vamos anualmente viendo cómo va la demanda y vamos viendo cómo va el mix. ¿Vale? Es necesario electrificar la demanda. ¿Vale? Y eso es lo que decía, anualmente hay que ir viendo cómo vamos, como cualquier empresa. El año 2035 quiero facturar 1.000 millones. Muy bien, pero tienes que ir viendo todos los años. Tendría que ser así. Y para electrificar la demanda, amigos, tenemos que retirar esos cartones de bingo que están ahí en el limbo, porque todavía no sabemos cuánto de saturado, que sí que hay saturación en la red, por supuesto, que hay muchos sitios donde está saturado. Pero ¿cuánto de saturado está por cartones de bingo? Igual que quitamos los cartones de bingo y la foto no es tan fea. Habrá que hacer redes, eso por supuesto, pero habrá que ver dónde. ¿Vale? El almacenamiento será necesario. Yo estimo esos, bueno, yo con la IA, ¿no? Esos 20 gigas pueden ser más que razonables y más que necesarios. ¿Vale? La rampa hemos dicho que es posible hacer, es posible llegar a los 80 gigavatios hora. Y nada, tendremos que estar, el punto 6, pues muy encima de los precios del carbonato de litio que van a marcarnos nuestro futuro, así como estamos todos muy encima cuando vamos a comprar una celda de la parte del yuan o dólar, euro, de lo que sea. Ahora tendremos que estar muy atentos a cómo va fluctuando el carbonato de litio, que además vamos de compañeros de viaje de algo que es el vehículo eléctrico, que para que os hagáis una idea, el vehículo eléctrico tira de litio un 90%, y el almacenamiento eléctrico es un 10%. Fijaros, tendremos que ir viendo qué pasa con el vehículo eléctrico y con el vehículo eléctrico qué pasa con el carbonato de litio para saber nosotros, que vamos un 1%, cómo acompañamos a todo esto. Por último, el punto 7. Hay que aprovechar esta oportunidad de industrialización y hay que apoyarse en las políticas europeas. Muchas gracias.